Y seguimos hablando de economía y de exportaciones. Es momento de compartir los resultados de un análisis del monitor de exportaciones de FADA que da cuenta, del impacto que tiene el campo en la generación de dólares en nuestro país. Para desarrollar justamente este análisis, este estudio, nos ponemos en contacto con Nicole Pisani Claro, quien es justamente economista de FADA. Muy buenas tardes, Nicole, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, nosotros agradecidos por la predisposición y con el objetivo de recorrer juntos este informe que dieron a conocer hace algunas horas y que da cuenta del impacto de las exportaciones del campo en la generación de dólares para nuestro país. Bueno, compartir juntas algunas de las conclusiones de este estudio que publicaron. Sí, bien, como decías, publicamos el monitor de exportaciones que el principal resultado que arroja es que durante los primeros 6 meses de 2021 las cadenas agroindustriales generaron 25.600 millones de dólares por exportaciones. Esto es el 72% de las exportaciones argentinas y entran a cobrar relevancia diferentes complejos exportadores, entre ellos los complejos cárnicos como el bovino, aviar, porcino y vacuno, que explican alrededor del 8% de las exportaciones. Perdón, alrededor del 8% de las exportaciones. Los complejos cárnicos, sí. Bien, ¿y cómo se compone todo este universo de cadenas agroindustriales? ¿Qué otras instancias podemos mencionar en la generación de dólares? Bien, entre otros complejos, más allá de lo que son las carnes, tenemos las economías regionales que explicaron el 11,6%, tenemos lo que son las cadenas granarias, los maíz, soja, maní, el trigo, que explicaron alrededor del 74%, y después tenemos un 2% de lo que son los productos lácteos. Estos, son todas las cadenas que se involucran, son más de 20 cadenas que se involucran en las exportaciones. De lo que se produce, ¿cuánto se exporta en términos de promedio y cuánto se queda para el consumo interno? Bien, de lo que se exporta, si tenemos en cuenta estos 20 complejos que estamos hablando, se exporta en promedio el 50%, anteriormente el 50% restante es para abastecernos en el mercado interno, o sea, es una mitad y mitad de lo que se produce se destina al mercado interno y luego a exportación. Y eso se da en términos generales en todos los complejos productivos. Depende de los complejos, por ponerte un ejemplo, las carnes, lo que son los complejos cárnicos, tenemos principalmente un destino al mercado interno y luego a la exportación. En la carne vacuna, el 74% de la carne de vaca queda en el mercado interno y el 26% se exporta. O en lo que es la carne de cerdo, tenemos un 94% que se consume en el mercado interno y un 6% que se exporta. Entonces va variando según de qué productos estemos hablando. Claramente. Y esta participación del campo en 7 de los 10 dólares que se generan en el país, ¿es una cuestión que es estable o este último semestre ha mostrado una mayor participación, a partir de los análisis que ustedes hacen? Nosotros analizamos cada 6 meses el comportamiento y la participación y siempre ronda entre 6 o 7 de cada 10 dólares, es decir, entre el 60 y 70% de las exportaciones argentinas provienen de las cadenas agroindustriales. En esta oportunidad puede ser un poco mayor la participación por el crecimiento que están teniendo las exportaciones de carne comparado con, las exportaciones generales comparado con los 6 meses del año 2020, donde teníamos un efecto mayor de la pandemia. Claramente. Bueno, ¿y qué impacto tiene esta medida del gobierno que restringe o que cuotifica las exportaciones de carne en esa generación de divisas? Claramente es una reducción, de lo que genera el complejo de la carne vacuna. Estamos hablando de que la medida es para la carne vacuna, que es
el cuarto exportador en importancia entre todos los complejos cárnicos, genera 1.500 millones de dólares por exportación en solo 6 meses. Entonces, esto claramente limita las exportaciones de este complejo, que tiene muchísima importancia, y limita también lo que es el cumplimiento de acuerdos comerciales que tenemos ya previamente establecidos. Sí, que algunos de ellos, bueno, se han caído, ¿no?, a partir de esta disposición. Sí, algunos de los acuerdos se están, digamos, viendo para poder cumplirse los acuerdos de exportación, ¿no? Bien, recién decíamos, Nicole, que en la provincia de Santa Fe el sindicato indica que se perdieron 150 puestos de trabajo relacionados a las exportaciones. Entonces, en términos generales, consultarte cuántos puestos de trabajo, cuánta mano de obra genera el sector, en términos generales, el sector de la carne y en particular vinculada a la exportación. Bueno, en ese caso, puntualmente lo que es la carne de vacuna genera 400.000 puestos de trabajo en todo el país, y estos 400.000 puestos de trabajo, 100.000 están vinculados al circuito exportador, es decir, a aquellos productos que se producen, la carne que se produce y se destina al mercado externo. Esto estamos hablando de, como decíamos recién, ante una reducción de la posibilidad de exportación, de un cierre parcial de las exportaciones de carne, de 100.000 puestos de trabajo, 100.000 familias que tienen en juego, digamos, su sustento. Bien, bueno, todo un dato ese, claramente lo estábamos apuntando. Nicole, muchísimas gracias por el contacto, por compartir el informe. Seguramente en próximas entregas nos vamos a reencontrar. Ha sido muy amable con Telediario Federal. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Hasta cualquier momento.